¿Cuántos leyeron el estudio de hoy? Amén. Amén. Importante leer la palabra de Dios y mucho más o igual es ser responsables. Amén. No lo digo solamente por ustedes, sino por conmigo mismo. Amén. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos las gracias, Señor. Primeramente por estar en este lugar y darnos esa oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos y compartir tu palabra. Todo aquello que tú no quieras mostrar, Dios eterno. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ella, a alimentarnos de ella, Dios maravilloso. Y que lo que se exponga en el estudio de hoy, Padre, provenga de ti, Dios maravilloso. Ayúdame a exponer con claridad para que cada uno de nosotros entendamos, Dios eterno. Y los que no pudieron venir, Padre Santo, que su Espíritu Santo trabaje aún en los directos, Padre maravilloso. Sabemos que tú tienes el poder, Dios eterno. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Hoy día vamos a hablar de Romanos 2, del 17 al 29. La verdad que no era muy largo, pero al hacer este estudio me doy cuenta de la abundancia de sabiduría que Dios entrega en tan pocos versículos. Entonces me gozaba en el Señor al hacer estos estudios y la verdad que me costó mucho, me costó bastante hacer este estudio y darme cuenta de que cuánto necesito al Señor. Amén. Cuánto necesitamos al Señor, la verdad. Amén. Este es el capítulo 2. Mi hermano Iván hizo el capítulo 1 y la mitad del capítulo 2. Entonces, ¿qué es lo que fue lo que vimos en esos capítulos? Vimos la culpabilidad del hombre. Esos fueron uno de los temas que vimos el día de hoy. Dios se manifiesta al hombre, mas el hombre decide caminar conforme a sus propias concupiscencias, lo cual lleva al hombre a alejarse por completo de la verdad de Dios. Eso es lo que nuestro hermano, lo que Dios nos estaba mostrando por medio de su palabra. Amén. Que el hombre se apartó de Dios y decidió seguir su camino, seguir su corazón, seguir sus propios anhelos, sus propias metas. Y a causa de esto viene el justo juicio de Dios, donde todos quedan expuestos al justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir justo juicio de Dios? Primero que nada, el justo juicio de Dios se basa en la verdad. Amén. Y eso nosotros debemos entenderlo. ¿Y qué más significa? Que Él va a dar conforme a cada uno según sus obras. Eso es lo que Dios te va a dar en el justo juicio. ¿Qué más vimos? ¿Quiénes entran en este justo juicio? Bueno, los que entran en este justo juicio son personas inmorales, personas morales y judíos de los que Pablo hablará en el capítulo de hoy. O sea, todos quedamos expuestos ante el juicio de Dios. Amén. Es algo que nosotros debemos
comprender. Me gustaría hacer un paréntesis. Dice, hay personas que a nuestro parecer parecen buenas. Nosotros podemos verlo en nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestros vecinos, en el trabajo, donde quiera que vayamos. A nuestro parecer hay personas que parecen buenas. Personas que no se entregan a las inmoralidades visibles, no matan, no roban, a veces donan a alguna caridad, siempre están ayudando al que tiene necesidad, ¿cierto? Que si uno las analiza, tienen buenas obras, y las tienen, hermanos. Y pareciera en ocasiones que obran mejor que uno, que un cristiano, que algún pastor, que algún evangelista, que alguien que permanece en Cristo. Yo veo que esas personas de afuera a veces actúan mejores que ellos. Pero eso no les basta para zafarse del juicio de Dios. No les basta, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque Dios ve el corazón de cada uno. Y eso es lo que debemos entender. Dios ve el corazón de cada uno. Por lo cual, esas buenas obras jamás van a compensar sus pecados delante del Dios justo y santo. ¿Se va entendiendo lo que hemos visto en las clases pasadas? Todos quedamos expuestos. Las obras no nos están funcionando, no nos están sirviendo. Amén. Hoy día vamos a hablar del capítulo 2:17. Romanos 2:17. Y Pablo se enfoca en los judíos. Amén. Pongámonos en contexto. El hombre que escribe esta carta a los romanos es Pablo. Pablo era judío, y no cualquier judío, sino que había sido instruido a los pies de Gamaliel, que fue un gran fariseo muy reconocido, doctor de la ley. Pablo nació en Tarso de Sicilia, pero se crió en Jerusalén. Entonces nosotros podemos entender que Pablo entendía el pensar de los judíos de aquella época, lo cual le daba un panorama mucho más amplio para anticipar preguntas que ellos podían hacerse. Él vivió en su niñez siempre rodeado de judíos, enseñados por ellos, caminando con ellos, hablando con ellos, viviendo con ellos. Tenían todo un mismo pensar. Entonces él podía anticipar preguntas que podían hacerse. Y obviamente, junto con el Espíritu Santo, daba siempre en el clavo. Eso es importante, es entender que la palabra es inspirada por Dios. Amén. La palabra es inspirada por Dios. Y eso nosotros debemos comprender y nunca sacarlo de aquí de la cabeza. Amén. ¿Por qué le digo esto? Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué tenemos que entender que Dios me quiere hablar a través de la palabra? Y hasta el día de hoy, su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, sigue hablando a los corazones. Y lo podemos ver en uno mismo. Cuando lee la palabra y Dios toca mi corazón. Entonces, es hermoso que sirvamos a un Cristo vivo, a un Dios real. Amén. Entonces, y no solamente eso, sino que Pablo fue elegido por Jesucristo para ser apóstol de los gentiles. O sea, el evangelio que nosotros creemos, practicamos, Jesucristo eligió a Pablo para que él nos trayera ese evangelio a nosotros. Así que nosotros, ¿qué tenemos que creer? Lo que Pablo nos está entregando por medio del Espíritu Santo.
Amén. Nosotros no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Es imposible. Sería una locura. Amén. Capítulo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pablo empieza con un he aquí. Esta es una frase ocupada en la literatura para llamar la atención del oyente. En este caso, Pablo quería llamar la atención del judío. ¿Por qué? Recordemos que estamos hablando del juicio de Dios, ¿cierto? Entonces yo me imagino que los judíos estaban, mira, están hablando del juicio de Dios. Gentiles, presten atención nosotros mientras esperamos aquí. Pero Pablo no, Pablo, he aquí, es como, hey, mira hacia acá. Y le empieza a hablar a los judíos para llamar su atención. Entonces, en este caso Pablo quería llamar la atención del judío, porque el judío creía estar excluido del juicio de Dios por tener la circuncisión. Lo voy a decir de nuevo, porque el judío creía estar excluido del juicio de Dios por tener la circuncisión. Mas Pablo nos va a mostrar más adelante de mano de qué tenía que ir acompañada tal circuncisión para los judíos. Amén. Dice, tú tienes sobrenombre de judío. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para aclarar un poquito qué significa sobrenombre. Dice, nombre que se le da a una persona que hace referencia a una cualidad o característica en particular que lo distingue del resto. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir sobrenombre? Yo le pongo un sobrenombre cuando yo veo en la persona algo particular y le pongo un nombre conforme a cómo él se comporta. Eso es un sobrenombre. Dice, ¿qué quiere decir esto? Que al ellos proclamarse judíos, debían ser el rostro visible de Dios aquí en el mundo. No tan solo distinguirse del resto en lo superficial, sino que en el corazón también. Y que Pablo nos va a mostrar más adelante que es muy importante, más importante que todo, distinguirse del corazón. Amén. Y no solamente al judío, ni por un momento pensemos que esto va dedicado solamente al judío. Podríamos ponerlo, cada vez que yo diga judío, está diciendo cristiano. Cada vez que diga judío es cristiano, está hablando a cada uno de nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos, que la palabra de hoy viene para nosotros. Amén. 18. Y conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Y conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. La base del judío siempre debía ser la palabra de Dios. En ese entonces era la ley. Amén. Porque en ese tiempo aún no estaba el Nuevo Testamento, aún no estaba la palabra escrita. Pero para ellos estaba la ley. Y vamos a ver más adelante que es casi lo mismo. Amén. Por lo cual ellos podían conocer la voluntad de Dios. Y en base a conocer la voluntad de Dios, ellos podían vivir una vida fructífera. Hermano, lo que a ellos se les concedió, o lo que a nosotros se nos concede ahora, es hermoso. Es una salida del problema. Es salir de la angustia. Es salir del enojo. Es salir del pecado. Es empezar a tomar dominio propio. Lo que Dios le entrega a ellos en ese momento era la ley, a nosotros es la palabra de Dios. Y es por medio de la palabra que Dios va
renovando mi entendimiento para que yo haga conforme a lo que voy leyendo. Ese es el propósito. No que salga por un oído, entre por un oído y salga por el otro. Ese no es el propósito de leer la palabra. Amén. Y no solo eso, sino que Dios se hubiera agradado de ellos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere agradarse de nosotros. Él quiere que nosotros practiquemos lo que Él creó para mí. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nosotros debemos entender. No podemos vivir una vida sin leer la palabra de Dios que me dice lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta. Entonces, si yo no leo la palabra, si yo no quiero tener intimidad con la palabra, ¿con qué Dios me estoy metiendo si no lo conozco? ¿A quién estoy sirviendo? Entonces, hermanos, lo que Pablo empieza a hablar del 18 en adelante son los privilegios de los judíos. Es el privilegio del cristiano. Eso es lo que Dios, por medio de Pablo, nos quiere enseñar. Los privilegios que nosotros tenemos y debemos de ocuparlo. Amén. Nos permite caminar de una manera firme, donde nadie puede venir a engañarnos. Cuando leía esto me acordé de un versículo que es muy importante. Lo voy a leer, que no lo busqué. Se encuentra en Mateo 24. ¿Por qué es tan importante leer la palabra de Dios? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, ¿cómo yo enfrento a un hombre que viene con señales, viene con milagros, un hombre sin pierna, ora, le crece la pierna, pero viene con un mensaje blasfemo? ¿Cómo yo puedo discernir eso? Yo me voy, si no leo la palabra, yo me voy detrás de él, pero de una. Aquí está el Señor, aquí está el Cristo. Y no es así, hermanos. No debiera ser así. Dios nos ha dado las herramientas para nosotros poder caminar. Y debemos tomar esas herramientas y a ponernos a trabajar con ellas. Si me cuesta, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. ¿Me cuesta leer la escritura? Sí, pero da el primer paso primero, po. Yo siempre he dicho, Dios sabe cuánto me ha costado abandonarme. Dios sabe cuánto me ha costado abandonarme, pero cada paso que yo doy, Él está ahí. Él lo sabe. La importancia de leer la palabra, que se le concedió a los judíos y ahora se nos concede a nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. No que tan solo leamos las escrituras o asistamos a los estudios. Hay un propósito detrás de leer las escrituras. Y es que tú empieces a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y es que tú empieces a caminar conforme a la voluntad de Dios. Lo cual te lleva a una responsabilidad el día de hoy. Y para ese entonces, una responsabilidad para el judío. Mientras vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que esa responsabilidad, la responsabilidad del judío era muy similar, por no decir igual, que nuestra responsabilidad el día de hoy. ¿Y qué responsabilidades son?
Veamos cuáles son. 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Este es el propósito por el cual Dios prepara a los judíos. Este es el propósito por el cual Dios nos está preparando a nosotros. Ellos debían salir al mundo y enseñar la verdad de Dios. Luz de los que están en tinieblas. Eso es lo que somos. Luz de los que están en tinieblas. ¿Y cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios? Dios está irado con el hombre. Dios está irado con el hombre. Y los caminos que el hombre ha decidido tomar los lleva derechito a la condenación. Derechito, hermanos. Todos íbamos muertos de la risa a la condenación. Muertos de la risa íbamos a la condenación. Eso es lo que pasa. Pero Dios es misericordioso. Oh, muy misericordioso. Mas Dios en su misericordia ha creado un plan. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en serio. Permiso, hermano. ¿Y cuál es ese plan? Las buenas nuevas. Que por cierto, eso se ve del principio de la creación. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas vienen mucho antes de que Jesucristo llegara a esta tierra. ¿Y cómo lo sabemos? Lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerda? Porque pusimos atención. Antepasada, dice Romanos 1, 3 y 4, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Mas los judíos lo conocían como el Mesías. Él viene siendo proclamado desde un principio. Y el deber de los judíos era comprender por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, que el Mesías iba a venir por nuestros pecados. Amén. El cual los iba a libertar de la esclavitud. Oye, hermano, mire, no quiero ser repetitivo, pero cuán importante es que escudriñemos la palabra de Dios. Es muy importante. ¿Por qué? Los judíos creían que esta esclavitud tenía que ver con una liberación natural. Por ejemplo, cuando Jesucristo aparece en escena, ellos creían que Jesucristo lo iba a libertar de los romanos. Y por eso muchos no le creyeron. Eso es lo que ellos pensaban. Que Jesucristo venía a libertarlos de los romanos. Pero Dios tenía un plan mucho más perfecto en mente. Perfecto, hermoso. ¿Y cuál era? La liberación que ellos debían recibir era ser libertados de la esclavitud del pecado. O sea, Dios me está preparando para que yo salga afuera y diga que Dios está irado con el hombre.
y que va a la condenación. Pero eso no acaba allí, sino que la misericordia de Dios se formó un plan donde nosotros tuviésemos otra oportunidad. A ese Dios nosotros adoramos, que a pesar que nosotros íbamos a la condenación, Él nos miró como nosotros nos alejábamos. Y en su misericordia, Él nos salió al encuentro. Ese es el Dios que servimos, el Dios que se acercó. No el que nosotros nos acercamos a Él. No, Él se acercó. Es lo mismo que en estos tiempos. Nosotros los cristianos estamos cometiendo los mismos errores que cometieron los judíos en su tiempo. Nosotros tenemos una labor. Una labor que Dios nos otorgó, un propósito, una luz en las tinieblas. Ese es nuestro propósito. Pero muchas veces nos vemos parados criticando a los judíos. Pero ¿cómo tan pavos? Pero nosotros estamos haciendo lo mismo. La luz que Dios nos otorga, nosotros la escondimos debajo de la cama. ¿Qué están haciendo los cristianos hoy día? Se encierran entre cuatro paredes y un techo. Pero no están haciendo la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, nos juega muy en contra. Me gustaría que usted tomara esta palabra en su corazón, hermano, y lo meditara en su casa. Yo cuando estaba haciendo este estudio, Señor, perdóname. Porque si empezamos a escudriñar la palabra, nosotros creemos que es un evangelio light. No, yo hace años acepté a Jesucristo y estoy al otro lado. Igual que los judíos. No, yo soy circuncidado. ¿Se entiende el concepto? Más guardada la palabra no puede estar. Es un labor que hay que seguir. Tiene que haber un fruto de que fuiste redimido. En mí, en usted. Deben haber frutos de que fue redimido. Dios nos llamó con un propósito. Y ese propósito debemos de cumplir. 1 Corintios 10, del 5 al 7. Esa es la próxima carta que vamos a estudiar, pero me gustaría algo que me llamaba la atención de ahí. Dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Es rico quedarse en la casa cuando tengo cosas que hacer. Pero son cosas malas. Tenemos responsabilidades primero. No estoy criticando a ningún hermano, yo estoy hablando por mí también. Es para que entendamos, hermano. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. Ni seáis idólatras. Como le decía hace un momento. Nosotros no queremos leer la palabra de Dios. Pero ¿a qué Señor estamos sirviendo? ¿A uno que imaginamos? ¿A uno que creamos con nuestra mente? ¿Cómo yo voy a conocer a Dios si no leo su palabra? No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito:
se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Dios nos agrada de aquellas personas, hermano. ¿Qué vamos viendo? El deber de judío, del cristiano en este tiempo, Pablo, ¿qué dice? Llenarme de su palabra. Cuando me lleno de su palabra, ser luz en las tinieblas. En el trabajo, en la casa, primero que todo, como dice el pastor Juan, con mis vecinos, para con mi hija, para con mi esposa y para los que están afuera. O sea, predicar su hermosa palabra. 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Una de las cosas que podemos rescatar de este versículo es que cuando el hombre se nutre de la palabra de Dios y sale a pregonar el evangelio, el trabajo de la persona no acaba allí. No es solamente nutrirse de Dios y salir a buscar almas. No, eso no acaba allí. Sino que toda esta gente nueva que quiere venir al arrepentimiento tiene que ser instruida. El otro día hablamos con mi hermano Iván y con mi hermano Diego de que hay pocos jóvenes acá. Y estamos planeando invitar a más jóvenes. Hacer pero a gente de afuera, del mundo. No queremos hacerlo tan, para ellos, tan latero como uno se pone a predicar ahí y bombardearlo con... No, sino que queremos hacer algo tranquilo, algo para picar, exponer una pequeña palabra y que ellos opinen lo que ellos piensan. Entonces, pero todo con base a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La ley ahora la podemos tomar como la palabra de Dios. Esta es nuestra ley, la que nos guía. Entonces, viene gente nueva y nosotros, nuestro deber es instruirlo, guiarla, apoyarla con las herramientas que Dios nos dio de antemano, porque Él nos preparó. ¿Cómo nos preparó? Por la palabra. Amén. Por la palabra Él nos da las herramientas. Herramientas que Dios nos dio de antemano por nuestra obediencia. Para que así comience un nuevo ciclo y las buenas nuevas de Dios se pregonen por toda la tierra. Hermanos, Dios eligió un pueblo, el pueblo de Israel, y le dio estos privilegios. Y ellos, su deber era ser luz en la oscuridad, pero no lo fueron. Y podemos ver el destino de los judíos. Y que profetizado por la Escritura le va a pasar lo mismo a los cristianos. Van a ser arrancados del buen olivo. Entonces nosotros debemos escudriñar la Escritura, hermano. No me voy a cansar de decírselo, porque es parte del estudio. Para que así comience un nuevo ciclo y las buenas nuevas de Dios se pregonen por toda la tierra. 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muchas veces yo me preguntaba y decía, Señor, ¿por qué tanta maldad en el mundo? Y yo iba siendo cristiano. Y el Señor me decía en parte, es culpa tuya también. A pesar de que, como lo veíamos, no cometes pecados aberrantes, pero no estás cumpliendo la función. Los hijos de Dios no están cumpliendo la función que se les dio. Aquí Pablo invita al oyente a analizarse uno mismo, cosa que todas las personas hacemos. Todos en algún momento nos analizamos para ver cómo vamos. Pero muchas veces de manera errónea. Normalmente nos comparamos con personas que están peores que nosotros. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, yo nunca he matado. Yo no soy asesino. Ponemos la medida por allá arriba. Claro, la vara alta. Yo nunca he matado. Yo nunca he robado. O yo no miento como él. Me gusta el cagüín, pero ese de allá no, ese de allá se pasa. Al lado de él yo soy, pero... Esa no es la manera correcta de analizarse uno mismo, hermano. De ninguna manera. Pero si usted le pregunta a cualquiera en la calle, oiga amigo, si usted muere, ¿para dónde va? Al cielo. ¿Por qué? Yo nunca he matado. Yo robaba, pero ya dejé de robar. Y muchos pensamos que vamos a ganar la salvación por medio de las obras. Y como dice mi primo, es triste. ¿Cuál es la manera correcta para yo analizarme? Uno siempre tiene que compararse con la verdad de Dios. Y volvemos a lo mismo. Con la verdad de Dios yo debo de compararme. Tomo la palabra y la utilizo como un espejo. Así debo de compararme. Así Pablo enseña. Da un ejemplo de la palabra y él dice, ¿lo haces? Tú que no haces, que te jactas de no robar, ¿robas? No si el de allá robó más que tú o menos que tú. No, tú robas. ¿Robaste alguna vez? ¿Mentiste alguna vez? Yo debo tomar la palabra y utilizarla como un espejo. Y mirarme a mí y no el de allá. Normalmente, no hay que mentir. Lo va a decirle al hermano desde allá porque qué bueno para la mentira. No, Dios te está hablando a ti. Y esa es una realidad. Eso pasa, hermanos. Y no debiera. Es común ver hermanos que hagan eso. Pero no es normal en un hijo de Dios. Mirarme al espejo y no quitar mi vista de ese espejo y empezar a encontrar mi reflejo en él. Ese es el propósito de cuando dice no robar. Señor, yo no robo. No cagüinear.
Señor, yo no ando cagüineando. Esa es la idea de la palabra de Dios. Podemos ver que la palabra es como, ¿cómo se llama? Esta navaja suiza que tiene para todos los... Tiene atornillador, tiene corchete, tiene todo. Tiene hasta para el corcho del vino, tiene la navaja. ¿Qué hace ahí? No tengo idea. La eficaz de la palabra, es hermosa. Y empezar a encontrar mi reflejo en él. Pero ¿qué pasa cuando no nos miramos en el espejo de la palabra? ¿Qué pasa cuando hago esas comparaciones desde el principio? No, yo miento menos que él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, ya no hay una lámpara que guíe mi camino. Empiezo a ver borroso. ¿Qué pasa cuando yo mi palabra no es mi guía? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Mis pasos son inciertos y sin sentido. Empezamos a deambular, hermanos. Empezamos a deambular. Y cada vez más. Y deambulamos más y más. Y cada vez me voy inclinando más hacia mis concupiscencias. Ahora cagüineo deliberadamente, el espíritu no me contrista, miento con facilidad, ya no me siento culpable cuando hago cosas que no le agradan a Dios, ni siquiera me acuerdo lo que le agrada a Dios. Y cuando el incrédulo ve a un hijo de Dios menguar, critica el poder de Dios en el personaje. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y cuando el incrédulo ve a un hijo de Dios menguar, critica el poder de Dios en la persona, en mí. Porque sus ojos están puestos en la luz. Ellos anhelan lo que uno tiene. ¿Y qué hacemos nosotros? Como los judíos. Los condos. Pero ellos no piensan en que él se alejó por falta de intimidad con Dios. No, siempre la culpa la tiene Dios. Y su nombre es blasfemado. Una de las razones de por qué las personas no quieren acercarse a Dios es por culpa nuestra. El mundo, el camino que ha decidido es porque nosotros no le hemos estorbado el camino. Nosotros dejamos que el mundo vaya donde quiera ir. Ya le dijimos una vez y ya. Menos mal que Dios no fue así. Sino con paciencia y longanimidad me guió al arrepentimiento. Lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Y los que no estuvieron online, porque ahora tenemos online, ya no tenemos ni excusa para no instruirnos por medio de la palabra. Una de las razones de por qué las personas no quieren acercarse a Dios es por culpa nuestra. De los cristianos, porque somos flojos para orar, somos flojos para escudriñar la palabra, somos flojos para todo.
y nos hemos acomodado. Una vez me dijeron, Javier, cuando tú entras a Dios, es como una escalera automática, pero en contra. Tú tenés que caminar para subir, pero si te quedáis parado, te empezás a devolver solito. Y es una realidad, hermano. Y hay que dejar de ser conformistas y empezar a comportarnos y empezar a compararnos, con la palabra de Dios, para que no haya en nosotros falencia, para que el enemigo no gane ventaja. (25) Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Los judíos estaban inclinados a creer que se librarían del justo juicio de Dios al tener en ellos la circuncisión. La circuncisión era el requisito impuesto a todos los varones judíos para formar parte de la comunidad del pacto. Eso lo podíamos ver en Génesis 17, del 9 al 11. Circuncidaréis, este es el 11, circuncidaréis pues la carne de vuestros prepucios y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De ahí probablemente se le viera la circuncisión como una forma de protección. Sin embargo, Pablo argumenta que los que transgreden la ley son contados como incircuncisos delante de Dios. En otras palabras, quedan fuera del pacto, por consiguiente destinados al juicio. O sea, los judíos no se zafaban. Si nosotros empezamos a hacer las cosas mal, a pesar de que allá atrás yo me bauticé, de que allá atrás yo acepté al Señor en mi corazón, pero si me desvío, yo quedo expuesto al juicio de Dios. No ocupemos el bautismo como la chapita de la circuncisión de no, con esta yo me zafo. Cada día muero, dice la palabra. Cada día uno tiene que morir. Cada día. En otras palabras, quedan fuera del pacto y por consiguiente destinados al juicio. La circuncisión solo aprovecha para la salvación si el circunciso guardaba la ley perfectamente, pero nadie podía hacerlo. Nadie podía guardar la ley perfectamente. Solo para eso aprovechaba la circuncisión, excepto uno. Uno que sí la pudo cumplir. Uno que tuvo misericordia de mí, de usted. Y que a través de esa misericordia nos dio esta palabra, este trabajo. La recompensa es grande, hermano. Es muy grande. Y hoy es el momento de empezar a cumplir lo que Dios nos demanda. Estamos terminando, hermano. 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Por otro lado, si un incircunciso hubiere guardado los preceptos de la ley, hubiesen sido contados como circuncisos, o sea que hubiera sido contado como parte del pacto. Él está haciendo una hipótesis. El pilar de los judíos era la circuncisión.
Y nadie los movía de ahí. Lo que Pablo está haciendo, está rompiendo esa simiente que ellos tenían. Esa simiente errónea. Se lo repito. Y el gentil incircunciso que guarda la ley se levantará en el juicio. No. Por otro lado, si un incircunciso hubiese guardado los preceptos de la ley, hubiesen sido contados como circuncisos, o sea que hubiera sido contado como parte del pacto. ¿Qué estamos viendo? Que no es la circuncisión. No es la circuncisión el mediador para llegar a nuestro Dios. Eso es lo que estamos viendo. 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El gentil incircunciso que guarda la ley se levantará en el juicio y condenará. Esto ya sea literal o mediante el testimonio de sus buenas obras. El gentil incircunciso que guarda la ley se levantará en el juicio de Dios y condenará a los judíos por tener el pacto que disfrutaban, las ventajas de la letra de la ley y la circuncisión. Ellos tenían la letra de la ley y la circuncisión. Ellos podían disfrutar de cosas tangibles, hermano. Tener a Dios en la vida es hermoso. Por ejemplo, yo nací, lo que recuerdo, mi padre siempre, en mi memoria, siempre fue cristiano. Y yo crecí en un ambiente así. Yo la palabra de Dios la veía como la ley escrita, porque yo no había tenido intimidad con Dios. Entonces, eso me sirvió para muchas cosas, como por ejemplo, en mis enfermedades, en mis angustias, yo me aferraba a lo que yo leía. Era letra porque en mi corazón no estaba, pero me daba esperanza. Y cada vez esta palabra me fue guiando más y más hacia Él. Y eso es lo que ellos tenían. Tenían la ventaja de la letra de la ley, pero nunca la pusieron en su corazón. 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Todo lo que Pablo habla del versículo 25 y al 27 se resume en esto: que mi convertimiento empieza dentro mío, dentro, en el corazón. Y las señales como la circuncisión, señales como echar fuera demonios, ir a la iglesia, el no consumir drogas, el no mentir y todas las buenas obras son añadidura que testifican en mi corazón que Dios está obrando en mí. Pero todo parte dentro mío. ¿Qué pasa con los judíos? Que ellos cumplían la ley en parte, pero llegaban a su casa y trataban a su esposa mal. Ellos ayunaban, pero no tenían misericordia del obrero, de los que se le acercaban. O sea, ellos, ¿cómo le dice Jesucristo?
sepulcros blanqueados. Un sepulcro es donde se entierra el muerto. O sea que ellos cuidaban lo exterior, pero por interior estaban muertos. Estaban muertos, hermano. Toda una vida tratando de cumplir superficialmente las ordenanzas de Dios y llegar el día del juicio y que Jesucristo diga, apártate de mí, nunca te conocí. Y ellos lo sabían, hermano. Se les dio toda la herramienta, igual que a nosotros. Por lo cual eres inexcusable. Eres inexcusable. Lo voy a leer de nuevo. Todo lo que Pablo habla en el versículo 25 al 27 se resume en esto: que mi convertimiento empieza dentro mío, en el corazón. Y las señales como la circuncisión, echar fuera demonios, ir a la iglesia, no consumir drogas, el no mentir, y todas las buenas obras son añadiduras que testifican en mi corazón que Dios está obrando en mí. Pero esas añadiduras no me librarán jamás del juicio de Dios. Vamos, esto está en orden. Pablo era muy ordenado. Y cuando yo leía, por ejemplo, del 18 al 20, era lo mismo que la Gran Comisión. Era lo mismo que la Gran Comisión, lo mismo que se nos encomendó a todos. Y de hacer discípulos. Pregonar el Evangelio. Esta carta, más que para los judíos, es para mí. Cristo viene pronto y debemos saber a qué Dios estamos sirviendo. Hermano, no nos cuesta nada leer la palabra. 10 minutitos. 5 no, ya no se pase. 10 minutitos. Arriba de 10 minutitos. Pero que su base sea 10 minutitos, un capítulo, un par de versículos, separarlo por versículos. Gracias a Dios ahora estamos con las clases. Y normalmente estamos dividiendo los capítulos en 2. Para no sobreexigirnos tanto. Pablo le daba toda la noche. Amén. Ese es el capítulo de hoy. Hermano, yo al principio pregunté quién había leído los estudios. Muy pocos lo leyeron. Es importante, a pesar que hayamos leído 20 veces la Biblia, empezar a leerla de nuevo. Dios siempre tiene algo nuevo que mostrarnos. Y es importante, hermano. Estamos en una iglesia que va a ir creciendo, porque así Dios lo promete, porque hay gente aún que tiene necesidad. Y debemos estar preparados. Que cuando lleguen aquí tengamos convicciones claras de la palabra. Que si viene un falso profeta sepamos diferenciar, discernir el espíritu que lleva. Y no ser engañados, hermanos. Amén. Pongámosle bueno, hermano. Pongámosle bueno. En serio. Dios ha sido misericordioso con nosotros.
Leamos su palabra, la palabra es linda. La palabra nos habla de Él, de su esencia, de la esencia de Dios. Amén. Padre maravilloso, gracias te damos, Señor, por esa misericordia tan grande, Padre, que usted tiene para con nosotros. Gracias, Padre, eres tan lindo y muy paciente, Padre. Ayúdanos, Padre, a escudriñar tu palabra, a ponerla por obra, Señor. Te queremos conocer más, Señor. Queremos ser ayuda para aquel que tiene necesidad. Ayúdanos, Padre, a sacar toda maldad de nuestro corazón. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Que tengamos el discernimiento. Que cada paso que demos, Padre, tú estés orgulloso de nosotros, Señor. No queremos vivir una vida faltándote el respeto, Padre. Ayúdanos a hacer luz para mi familia en Conversa, para nuestra familia en Conversa, Padre, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros, para nuestros amigos. Ayúdanos a unirnos más como hermanos, Padre. Sabemos que tú traerás gente, mi Señor. Pero ayúdanos a prepararnos, Padre, para que haya consuelo en nosotros y no más problemas, Señor. Que lleguen aquí y vean la diferencia de un pueblo de Dios al mundo. Gracias, Padre, porque nos has dado esta oportunidad de empezar estudios. Ayúdanos a leer cada capítulo, Padre, que nos toca. Escudriñar, excavar tu palabra, Señor maravilloso, para que tú te reveles a nosotros. Gracias, Padre, porque mi salvación no depende de mis obras. Gracias por tu hermoso sacrificio, mi Señor. Ayúdanos a que nuestra fe esté puesta solamente en ti, mi Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, maravilloso, Jesús. Amén.